A comienzos del siglo XIX, en un sótano de Mayfair, el científico más famoso de la época, Humphrey Davy, construyó un extraordinario equipo eléctrico. 4 metros de ancho por 8 de largo de malolientes pilas de metal y ácido fueron creados para generar más electricidad que la nunca imaginada hasta el momento. De hecho, esta fue la batería más grande vista hasta entonces. Y con ella, Davy estaba a punto de impulsarnos a una nueva era. Aquello tuvo lugar durante una clase en la Royal Institution, frente a cientos de los grandes de Londres. Llenos de expectación, pronto llenaron todos los asientos, esperando presenciar una nueva y emocionante maravilla eléctrica. Pero lo que verían aquella noche sería algo realmente único, algo que recordarían durante el resto de sus vidas. Utilizando 2 simples barras de carbono, Humphrey Davy estaba a punto de desatar el verdadero potencial de la electricidad. La electricidad es una de las fuerzas más imponentes de la naturaleza, y su manifestación más potente es el rayo. Esta es la historia de cómo el ser humano empezó a soñar con controlar esta fuerza de la naturaleza tan elemental para finalmente convertirse en su amo y señor. Una historia de más de 300 años atrás, de deslumbrantes golpes de imaginación y extraordinarios experimentos. Cientos de miles de voltios atravesaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. Una historia de genios inconformistas que usaron la electricidad para iluminar nuestras ciudades, comunicarse a través del mar y el aire, y finalmente, crear la industria moderna y traer la revolución digital a nuestros días. En este documental contaremos la historia de los primeros científicos que empezaron a descifrar los misterios de la electricidad. Es como si cobrara vida. Estudiaron su curioso vínculo con la vida. Crearon extraños y poderosos instrumentos para producir electricidad e incluso consiguieron controlar al mismísimo rayo. Fueron estos hombres los que establecieron las bases del mundo moderno. Y todo comenzó con una chispa. La historia de la electricidad. La chispa. Imaginad nuestro mundo sin electricidad. Sería oscuro, frío y silencioso. En muchos aspectos, sería como volver a principios del siglo XVIII, cuando comienza nuestra historia. Esta es la Royal Society de Londres. Tras unos años retirado, Isaac Newton logra hacerse finalmente con el control a principios de 1700, tras la muerte de su enemigo Robert Hooke. Newton compró a sus seguidores, quienes le ayudaron apoyando su nueva posición. El nuevo director de experimentos por aquellas fechas era Francis Hawkesbury, de 35 años. Existen anotaciones de la Royal Institution de 1705 que revelan cómo Hawkesbury intentó dejar huella de su personalidad en las reuniones semanales, realizando experimentos cada vez más espectaculares para impresionar a sus maestros. En noviembre presentó este artefacto, la esfera de cristal giratoria. Consiguió extraer el aire de su interior utilizando una nueva máquina, la bomba de aire. Su máquina tenía una manivela que le permitía girar la esfera. Una a una, las velas de la habitación se iban apagando. Y Francis colocó su mano sobre la esfera. Los asistentes estaban a punto de presenciar algo impresionante.
En el interior de la esfera, una luz extraña y tenue se contoneaba alrededor de su mano. Una luz jamás vista antes. Es fantástico. Ese resplandor azul que se está formando alrededor de mi mano y gira en torno a la bola parece cobrar vida. Resulta difícil comprender por qué este resplandor azul significó tanto, pero debemos tener en cuenta que en aquella época los fenómenos naturales de este tipo eran considerados obra del Todopoderoso. Hablamos de un periodo en el que incluso en la teoría de Isaac Newton, Dios intervenía constantemente para dirigir el mundo. Así que tiene lógica que la mayoría de la gente interpretara este tipo de fenómenos naturales como obras de Dios. De modo que cuando un mero mortal interfería en el trabajo de Dios, iba más allá de los límites de la razón. Hawkesbury nunca supo el verdadero significado de su experimento. Perdió el interés en su esfera luminosa y pasó el resto de su vida trabajando en experimentos cada vez más espectaculares para Isaac Newton y así probar otras de sus teorías. Nunca se dio cuenta de que de forma inconsciente había empezado la revolución eléctrica. Antes de Hawkesbury, la electricidad era mera curiosidad. Los antiguos griegos solían frotar el ámbar, al cual llamaban electrón, para producir pequeños choques eléctricos. E incluso la reina Isabel I se maravillaba con el poder de la electricidad estática con el que se hacían levitar plumas de ave. Pero ahora la máquina de Hawkesbury podría producir electricidad girando una manivela. Una electricidad que podía verse. Y por si fuera poco, su invento coincidió con el nacimiento de un nuevo movimiento que se extendía por toda Europa, conocido como la Ilustración o Siglo de las Luces. Los iluminados utilizaron la razón para cuestionar el mundo y su legado era la política radical, el arte iconoclástico y la filosofía natural o ciencia. Pero irónicamente, la nueva máquina de Hawkesbury no fue acogida inmediatamente por este grupo de intelectuales, sino por hechiceros y magos de la calle con un interés especial en la electricidad, lo que les llevó a darse a conocer como electricistas. Narra la historia que en una cena a la que asistió el conde de Austria, un electricista colocó varias plumas sobre la mesa y cargó una barra de cristal con un pañuelo de seda, dejando perplejo a los invitados cuando las plumas se elevaron al aproximar la barra. A continuación, cargó su propio cuerpo utilizando una de las máquinas de Hawkesbury y les fue dando pequeñas descargas eléctricas a los invitados, causando gran asombro entre ellos. Pero el plato fuerte llegó con una copa de coñac que colocó en el centro de la mesa y que después de volver a cargarse de electricidad, encendió con una chispa que salió de su dedo índice. Había un truco llamado la beatificación eléctrica, en el que la víctima se sentaba en una silla aislante y se le colocaba una corona de metal sobre su cabeza. Al cargar la corona de electricidad se producía una descarga eléctrica en torno a la misma con cierto aspecto de halo. Por ello se denominó la beatificación eléctrica. A medida que Inglaterra y el resto de Europa enloquecía por la electricidad, los espectáculos se hacían más grandes, y los electricistas más curiosos empezaron a formularse preguntas más profundas. Así pasaron de preguntarse cómo hacer espectáculos más grandes y mejores, para plantearse si podrían llegar a controlar este impresionante poder. Llegaban incluso a plantearse utilizar este fuego eléctrico para algo más que para entretener. Uno de los mayores avances no se hubiera producido de no ser por un terrible accidente. Estamos en Charterhouse, en el centro de Londres.
Durante los últimos 400 años, este lugar ha servido de casa de acogida para niños huérfanos y ancianos. Y en un momento de 1720, también acogió a Stephen Gray. Stephen Gray era un conocido tintorero de Canterbury. Observar las chispas eléctricas que saltaban de la seda era algo que le fascinaba. Pero desgraciadamente, un terrible accidente terminó con su carrera y lo dejó en la miseria. Fue entonces cuando le ofrecieron una nueva vida en Charterhouse, donde podría llevar a cabo sus experimentos eléctricos. Aquí en Charterhouse, posiblemente en esta misma sala, la Gran Cámara, Stephen Gray construyó una montura de madera. De lo alto de la viga colgó 2 columpios sujetos a 2 cuerdas de seda cada uno. También tenía un aparato como este, el generador de electricidad de Hawkesbury, para producir electricidad estática. Entonces, ante un público más que numeroso, invitó a uno de los niños huérfanos que vivían aquí a que se tumbara entre los 2 columpios. Gray colocó varias virutas de oro frente al chico. Entonces, generó electricidad para cargarlo con una biela. Las virutas de oro e incluso las plumas saltaban a los dedos del chico. Algunos de los que presenciaron aquello aseguraron ver chispas que salían disparadas de la punta de sus dedos. Todo un espectáculo. Pero para la curiosa y exigente mente de Stephen Gray, ello significó algo más. La electricidad podía transportarse de la máquina al cuerpo del chico y a través de sus manos. Sin embargo, las cuerdas de seda le cortaban el paso. Aquello significaba que el misterioso fluido eléctrico podía fluir a través de algunas cosas, pero no a través de otras. Todo esto llevó a Gray a dividir el mundo en 2 tipos de sustancias diferentes, a las que denominó aislantes y conductores. Los aislantes mantenían la carga eléctrica y no dejaban que se moviera, como la seda, el pelo, el cristal y la resina, mientras que los conductores permitían que la electricidad fluyera a través de ellos, como el cuerpo de aquel chico y los metales. Esta distinción sigue siendo de gran importancia en la actualidad. Pensemos en estas torres de alta tensión. Siguen funcionando en base al mismo principio que Gray utilizó hace casi 300 años. Los cables son conductores. Las piezas de vidrio y cerámica que hay entre los cables y el metal de la torre son aislantes. De esta forma, se evita que la electricidad se escape de los cables a través de la torre y llegue al suelo. Son como las cuerdas de seda del experimento de Gray. Por aquel entonces, en 1730, el experimento de Gray impresionó a todos los que lo presenciaron, pero vino acompañado de frustrantes inconvenientes. A pesar de sus intentos, Gray nunca consiguió retener durante mucho tiempo la electricidad que generaba. Esta pasaba de la máquina al cuerpo del chico y se esfumaba al instante. El siguiente paso en nuestra historia llegó cuando aprendimos a almacenar la electricidad, pero esto no sucedió en Gran Bretaña, sino al otro lado del Canal de la Mancha, en el corazón de Europa.
Al otro lado del canal, los electricistas trabajaban con la electricidad como sus homólogos británicos, y de hecho allí había un centro destinado a la investigación de la electricidad en Leiden, Holanda. Y fue aquí donde un doctor vio con el invento que aún se considera el más significativo del siglo XVIII. Un invento que todavía encontramos en la mayoría de aparatos eléctricos hoy en día. Aquel doctor era Pieter van Musschenbroek, quien, a diferencia de Gray, se formó desde muy joven. Pero irónicamente, su gran descubrimiento no surgió de su rigurosa ciencia, sino por un simple error humano. A medida que intentaba encontrar un modo de almacenar la carga eléctrica para tenerla lista para sus experimentos, casi podía oírse un hilo de pensamientos. Si la electricidad es un fluido que fluye de una forma parecida a la del agua, es posible que ésta se pueda almacenar como se almacenan los líquidos. Así que Musschenbroek partió literalmente de este planteamiento. Cogió una botella de cristal y la llenó de agua. Después introdujo en el agua el extremo de un cable conductor conectado al generador eléctrico de Hawkesbury. Luego colocó la botella sobre una superficie aislante. A continuación, intentó verter en la botella con agua la electricidad generada por la máquina y transportada a través del cable. Pero por más que lo intentaba, la carga no se almacenaba en la botella. Entonces, un día, por accidente, olvidó colocar la botella sobre el aislante y la cargó mientras aún la sostenía con la mano. Finalmente, sujetando la jarra con una de sus manos, tocó la tapa con la otra y recibió tal golpe eléctrico que casi lo revuelca por el suelo. Musschenbroek escribió: "Este es un nuevo y terrible experimento que os aconsejo que nunca intentéis, pues juro por el reino de Francia que yo no lo repetiría, ya que si he sobrevivido a él ha sido por la gracia de Dios. Así que seguiré su consejo y sin tocar la tapa intentaré conseguir una chispa". El poder eléctrico que fluía de la botella era mayor a lo visto hasta entonces. Y para mayor sorpresa, la botella podía almacenar aquella electricidad durante horas e incluso días. De modo que, en honor a la ciudad de Leiden, donde Musschenbroek realizó su descubrimiento, este pasó a llamarse Botella de Leiden. Y su fama pronto se extendió por todo el mundo. En muy poco tiempo, entre el 1745 y el fin de la década, el nombre de Botella de Leiden se globalizó. Se extendió desde Japón al este de Asia, de Filadelfia al este de América. Se convirtió en uno de los elementos científicos que menos tardó en globalizarse. Aunque la botella de Leiden se convirtió en un fenómeno eléctrico, nadie tenía ni la menor idea de cómo funcionaba. Si vaciamos una jarra de fluido eléctrico, el choque eléctrico que produce aumenta si dejamos que el fluido toque tierra. ¿Por qué es mayor el choque eléctrico si la jarra gotea? ¿Por qué el choque eléctrico es menor si mantenemos el fluido en la jarra? Este fue el reto al que se enfrentaron los filósofos eléctricos de mediados del siglo XVIII. La electricidad era sin duda una maravilla fantástica. Producía chasquidos y chispas, y ahora podía almacenarse y ser transportada. No obstante, ¿qué era la electricidad?
Cómo funcionaba y por qué podía hacer todas estas cosas era todavía un absoluto misterio. En los siguientes 10 años se produciría un avance que vino de la mano de alguien inesperado. Un hombre sumido en una guerra política y filosófica con la institución londinense y, para mayor sorpresa, con la élite de electricistas británicos. Un hombre al que consideraban un simple colono, un americano. Este es el cuadro de Benjamin Franklin. Lo podemos encontrar aquí en la Royal Society de Londres. Franklin era un apasionado partidario de la independencia americana y veía en la persecución de la ciencia racional y particularmente en la electricidad un medio para retrotraer la ignorancia, a los falsos ídolos y por último a sus elitistas maestros coloniales. Todo se entremezcló con la idea democrática e igualitaria que Franklin tenía junto con sus aliados de que este era un fenómeno al alcance de todos. Ellos se decían, he aquí algo que la élite no puede comprender, pero que nosotros sí entendemos. Hay algo que la élite no puede controlar, pero que quizás nosotros sí. Y por encima de todo, se encuentra la superstición, algo que nosotros, los racionales, igualitarios e intelectuales democráticos en potencia, podremos razonar, sin parecer esclavos de la magia y el misterio. De modo que Franklin usó el poder de la razón para explicar de un modo racional lo que muchos consideraban un fenómeno mágico: el rayo. Esta es probablemente una de las imágenes científicas más famosas del siglo XVIII. En ella se muestra a Benjamin Franklin, el heroico científico, volando una cometa en medio de una tormenta, demostrando que los rayos son electricidad. Aunque es muy probable que este fuera el experimento más significativo de Franklin, la propuesta del científico nunca se llegó a llevar a cabo. De hecho, ni siquiera llegó a realizarse en América. Sucedió aquí, en una pequeña villa del norte de París llamada Marly-la-Ville. Los franceses adoraban a Franklin, especialmente su política antibritánica, y ellos se encargarían de llevar a cabo otros de sus experimentos. Este es el lugar exacto donde tuvo lugar aquel experimento. En mayo de 1752, Georges Louis Leclerc, conocido en Francia como el Conde de Buffon, y su amigo Thomas François d'Alibard erigieron un poste metálico de 12 metros de altura, más del doble de grande que este, que se levantaba sobre un trípode de madera frente a la casa de d'Alibard en Marly-la-Ville. El poste de metal descansaba sobre el interior de una botella de vino vacía. La genial idea de Franklin era que el gran poste de metal capturaría el rayo y lo conduciría a través de la barra metálica, almacenándolo en la botella de vino que había en la base y que cumplía la función de botella de Leyden. Así podría confirmar lo que el rayo era en realidad. Todo cuanto tenían que hacer sus seguidores era esperar a que se produjera la tormenta. Y entonces, el 23 de mayo, el cielo se abrió. A las 12:20 un trueno causó un fuerte estruendo cuando el rayo golpeó el poste. Uno de sus ayudantes corrió hacia la botella y en ese momento una chispa saltó del metal hasta su dedo, causando un chasquido y quemando su mano. La chispa reveló que era el rayo en realidad, algo semejante a la electricidad creada por los hombres.
Cuesta sobreestimar la importancia de este momento. La naturaleza había sido dominada, y no solo eso, sino que el ser humano se había apoderado de la varita mágica de Dios. Fue como una especie de herejía. El experimento de Franklin fue muy importante, ya que probó que las tormentas de rayos producen o son producidas por la electricidad y que es posible traer a la Tierra. Es una fuerza de la naturaleza que está ahí esperando a que la atrapemos. Entonces, Franklin concentró su mente racional en otra cuestión. ¿Por qué la botella de Leyden producía más chispas cuando estaba en contacto con la mano? ¿Por qué la electricidad no se escapaba? Y basándose en su experiencia como hombre de negocios, pudo ver algo que los demás no. Al igual que el dinero que está depositado en un banco, la electricidad puede estar a crédito, lo que él denominó positiva, o a débito, negativa. Para él, el problema de la botella de Leyden era comparable a la economía de un país. La idea de Franklin se basaba en que todos los cuerpos están envueltos de una atmósfera eléctrica y que por lo tanto existe una cantidad de fluido eléctrico que rodea todos los cuerpos. Si posee mucho fluido, este se denomina positivo. Si por el contrario posee poco, este se llama negativo. Y la naturaleza está organizada de forma que los positivos y los negativos tienden a equilibrarse como lo hace la economía ideal americana. Franklin comprendió que la electricidad era en realidad carga positiva que fluía contrarrestando la carga negativa, y creía que algo tan simple como esto podía resolver el misterio de la botella de Leyden. A medida que la botella se llena, la carga negativa se escapa a través del cable hasta llegar al agua. Si la botella está colocada sobre un aislante, una pequeña cantidad de electricidad se acumula en el agua. Sin embargo, si alguien sostiene la botella mientras ésta se carga, la carga eléctrica positiva es absorbida por el suelo a través de su cuerpo en el exterior de la botella, intentando equilibrar la carga negativa. Pero el cristal, al ser aislante, impide que las cargas positiva y negativa se equilibren, haciendo que la carga aumente a ambos lados. Al tocar el extremo superior de la botella con la otra mano, el circuito se completa, permitiendo que la carga negativa del interior circule a través de la mano y equilibrando así la carga positiva en el exterior. El movimiento de esta carga produce un choque eléctrico y a menudo chispas. El equivalente moderno de la botella de Leyden es este, el condensador, y es uno de los componentes electrónicos más comunes. Lo encontramos en todas partes, y esta placa base tiene varios de ellos. El condensador ayuda a regular los picos de electricidad, protegiendo a los componentes sensibles incluso de los circuitos eléctricos más modernos. La resolución del misterio de la botella de Leyden y el reconocimiento del rayo como una manifestación eléctrica supusieron dos grandes logros para Franklin y para el nuevo movimiento de la Ilustración. Pero las fuerzas del comercio que servirían de combustible al siglo de las luces estaban a punto de levantar un nuevo e incluso más sorprendente misterio eléctrico. Un tipo de electricidad completamente nuevo. Este es el Canal de la Mancha. Durante los siglos XVII y XVIII, gran parte de la riqueza del mundo pasaba por este estrecho de agua desde todos los rincones del Imperio Británico y más allá, en su camino a Londres. Las especias de la India, el azúcar del Caribe, el trigo de América y el té de China.
Pero por supuesto, no solo sirvió de vía para el comercio. Nuevas especies animales y vegetales de todo el mundo cruzaron el canal hasta llegar a Londres, entre ellos uno que particularmente fascinó a los electricistas: el pez torpedo, el cual aparecía a menudo en las historias de los pescadores. Se decía que su aguijón era capaz de tumbar a un hombre. Pero a medida que los electricistas comenzaron a investigarlo, se dieron cuenta de que sus descargas eran muy similares a las producidas por la botella de Leyden. ¿Podía su aguijón realmente producir descargas eléctricas? Al principio muchos renegaban del pez torpedo, como si de una leyenda se tratara. Algunos decían que el pez solo mordía, mientras que otros aseguraban que no podía causar descargas eléctricas, ya que no se producía ninguna chispa. Pero para la mayoría supuso un extraño e inexplicable misterio, y fue uno de los más peculiares y brillantes personajes de la ciencia británica quien desvelaría el misterio del pez torpedo. Este es el único dibujo que existe del excepcional, aunque patológicamente tímido científico Henry Cavendish. Su existencia se debe a que un artista hizo un boceto de su abrigo cuando estaba colgado en una percha, para luego dibujar su rostro. Su familia era increíblemente rica. Eran los Devonshires, aún dueños de Chatsworth House en Derbyshire. Pero Henry Cavendish decidió dar la espalda a la riqueza y la posición de su familia para irse a vivir a Londres, cerca de su querida Royal Society, donde podría cultivar tranquilamente su pasión por la ciencia experimental. Cuando oyó hablar del pez torpedo, sintió gran curiosidad. Un amigo le escribió: «En mi primera experiencia con los efectos del torpedo, me sorprendí al comprobar que se trataba de electricidad. ¿Pero cómo?». Y con el propósito de averiguar cómo un ser vivo podía producir electricidad, decidió fabricar su propio pez artificial. Estos son sus planos: 2 botellas de Leyden con forma de pez que fueron enterradas bajo la arena. Al tocar la arena, estas producían una desagradable descarga eléctrica. Pero Cavendish se encontró con un repetitivo problema. Aunque tanto el verdadero pez torpedo como el pez artificial de Cavendish producían choques eléctricos considerables, el pez verdadero nunca producía chispas. Cavendish estaba perplejo. ¿Cómo podía tratarse del mismo tipo de electricidad si se comportaba de forma diferente? Cavendish se pasó el invierno de 1773 en su laboratorio tratando de encontrar la respuesta, hasta que con la llegada de la primavera tuvo una genial idea. La ingeniosa respuesta de Cavendish apuntaba a una sutil diferencia entre la cantidad de electricidad y su intensidad. El pez real producía el mismo tipo de electricidad, pero su intensidad era menor. Para un físico como yo, aquello marcó un punto decisivo, puesto que supuso un momento en el que brotaron 2 genuinas teorías científicas. A lo que Cavendish llamó cantidad de electricidad, es lo que hoy en día conocemos como carga eléctrica, y su intensidad es lo que se conoce como diferencia de potencial o voltaje. De modo que el choque producido por la botella de Leyden tenía un voltaje alto pero una carga baja, mientras que el pez torpedo tenía un voltaje bajo y una carga alta, y eso es algo que se puede medir. En el fondo de este acuario, bajo la arena, se esconde un torpedo marmorata capaz de producir rayos eléctricos. Mirad cómo sus ojos sobresalen de la arena. Se trata de un pez hembra adulto, y voy a intentar medir la electricidad que desprende utilizando este cebo. Este pez está conectado a un osciloscopio a través de esta varilla de metal. Vamos a intentar medir su voltaje en el momento en el que captura a su presa. Allá vamos.
Ahí va una. Y ahí va otra. El pez ha producido un choque eléctrico de 240 voltios, el mismo voltaje que la corriente eléctrica doméstica, pero aproximadamente 10 veces menos que la botella de Leyden. Bueno, eso me hubiera dado una descarga eléctrica bastante desagradable, y no quiero ni imaginarme lo que supondría para los científicos del siglo XVIII presenciar algo así. Un animal, un pez, que produce por sí solo electricidad. Cavendish había demostrado que el pez torpedo generaba electricidad, pero no sabía si se trataba del mismo tipo de electricidad que producían las máquinas eléctricas. La cuestión era si el pez torpedo producía el mismo tipo de electricidad que las máquinas, o si existían dos tipos de electricidad diferentes, si existía un tipo de electricidad artificial y otra que contienen los cuerpos vivientes. Aquí surgió un debate que generó opiniones opuestas durante décadas. Y de este amargo debate surgió un nuevo descubrimiento. El descubrimiento de que la electricidad no necesita manifestarse mediante un golpe de corriente ni producir chispas, sino que puede ser continua. Y la generación de electricidad continua nos impulsaría finalmente hacia la era moderna. Pero el siguiente paso en la historia de la electricidad llegaría como resultado de la violenta rivalidad personal y profesional entre dos académicos italianos. Esta es la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa. A finales del siglo XVIII, la ciudad de Bolonia estaba gobernada por el Papado de Roma, lo cual significaba que la universidad era poderosa, pero de ideología conservadora. Una universidad sumida en la tradición cristiana, en la que Dios gobernaba la tierra desde el cielo. Pero el modo en que la gobernaba era un enigma para los simples mortales. No habían nacido para comprenderlo, sino para servirle. Y una de las figuras más brillantes de esta universidad era el anatomista Luigi Aloisio Galvani. Pero en una ciudad vecina, un electricista rival estaba a punto de ponerle a prueba. Esta es Pavía, una ciudad situada a tan solo 240 kilómetros de Bolonia, aunque a finales del siglo XVIII parecían dos mundos aparte en términos políticos. Pavía formaba parte del Imperio Austríaco, que la situó en el corazón de Europa en el siglo de las luces. De pensamiento liberal, política radical y obsesión por la nueva ciencia de la electricidad, fue la tierra que vio nacer a Alessandro Volta. Alessandro Volta y Galvani eran polos opuestos. Procedente de la antigua familia de los Lombardi, Volta era joven, arrogante, carismático y un auténtico mujeriego amante de la controversia. Al contrario que Galvani, Volta presumía de sus experimentos ante las multitudes en entornos internacionales. Las ideas de Volta eran incompatibles con el dogma religioso de Galvani. Como Benjamin Franklin y la Ilustración europea, creía en la racionalidad. La verdad científica, como si se tratara de un dios griego, se encargaba de echar abajo a los ignorantes. La superstición era el enemigo, la razón el futuro. Estos dos hombres vivían por y para la electricidad, y ambos siguieron distintos caminos para observar el mundo en el que se desarrollaba. Galvani se sentía atraído por las aplicaciones de la electricidad en la medicina. En 1759, por ejemplo, aquí en Bolonia, la electricidad se utilizaba para estimular los músculos de personas paralizadas.
En un antiguo informe dice: era un deleite ver cómo un mastoideo giraba la cabeza, doblaba los bíceps y los codos, es decir, ver la fuerza y vitalidad de todos los movimientos que tenían lugar en los músculos paralizados sometidos al estímulo. Galvani creía que este tipo de ejemplos demostraban que el cuerpo funcionaba utilizando electricidad animal, un fluido que circula del cerebro hasta los nervios y los músculos, donde entra en acción. Y para demostrarlo, diseñó una serie de espeluznantes experimentos. En primer lugar, preparó una rana. Aquí dice que previamente había destripado a la rana, dejando solo los miembros inferiores intactos con el propósito de conservar los nervios principales. Bueno, yo he dejado a mi rana prácticamente intacta, pero he dejado a la vista los nervios que conectan las extremidades del anfibio. Entonces utilizó el generador eléctrico de Hawkesbury para generar una carga electrostática que se acumularía y circularía a lo largo de este brazo y saldría por este cable de cobre. Después, conectó uno de los cables con carga a la rana y otro justo en el nervio bajo su pierna. Veamos lo que sucede. La extremidad de la rana se sacude como si hiciera contacto. Otra vez. Galvani llegó a la conclusión de que había una especie de ente en los músculos del animal, algo a lo que denominó electricidad animal. No era como otros tipos de electricidad, sino que se trataba de algo intrínseco a los seres vivos. Pero para Volta, la teoría de electricidad animal tenía connotaciones mágicas y supersticiosas. No había lugar para ella dentro de la ciencia racional e ilustrada. Volta interpretó el experimento de un modo totalmente distinto al de Galvani. Pensó que revelaba algo totalmente nuevo. Para él, las extremidades de la rana no se movían como resultado de haber desatado la electricidad del cuerpo del animal, sino debido a la electricidad proveniente de afuera. Las piernas eran meros indicadores. Las ancas de la rana se movían únicamente debido a la entrada de electricidad generada por la máquina. Desde Bolonia, Volta reaccionó furiosamente ante las ideas de Galvani. Volta creía que Galvani había cruzado la delgada línea que separa a los experimentos eléctricos del terreno que corresponde a Dios, y aquello fue considerado una herejía. El concepto de una especie de espíritu artificial como era la electricidad, una fuerza viviente, un agente que se consideraba que únicamente podía ser creado por Dios y transferido al cuerpo de un ser humano o una rana, les pareció un sacrilegio, ya que eliminaba la barrera que separaba el reino divino de Dios del reino material de los mortales. Impulsado por su indignación religiosa, Galvani anunció una nueva serie de resultados experimentales que probarían que Volta estaba equivocado. Durante uno de sus experimentos, colgó sus ranas de un cable de hierro y descubrió algo totalmente inesperado. Al conectar el cable de cobre al cable del que cuelga la rana y tocar el nervio con el otro extremo del cobre, Galvani descubrió que las extremidades de la rana se movían sin necesidad de imponerle electricidad. Galvani llegó a la conclusión de que debía de haber algo en los cuerpos de las ranas, incluso muertas, que se conservaba durante un tiempo después de su muerte, produciendo un tipo de electricidad y que los cables de metal liberaban de algún modo esa electricidad. Y los cables de metal de algún modo liberaban dicha electricidad.
Durante el siguiente mes, los experimentos de Galvani se centraron en aislar dicha electricidad animal, combinando metales, la rana y la botella de Leyden con máquinas eléctricas. Para Galvani, estos experimentos probaban que la electricidad se originaba en la propia rana. Los músculos de la rana eran botellas de Leyden que almacenaban fluido eléctrico y lo liberaban en una ráfaga. El 30 de octubre de 1786 publicó sus descubrimientos en un libro, De Animali Electricitate, la electricidad animal. Galvani estaba tan convencido de sus ideas que incluso envió un ejemplar de su libro a Volta. Pero Volta era incapaz de digerir la teoría de la electricidad animal de Galvani. Estaba seguro de que la electricidad provenía de otro lugar. ¿Pero de dónde? En 1790, aquí, en la Universidad de Pavía, probablemente en este mismo auditorio que aún lleva su nombre, Volta comenzó sus investigaciones en busca de nuevas fuentes de electricidad. Sus sospechas se centraron en los metales que Galvani había utilizado para mover las extremidades de las ranas. Su curiosidad había sido alimentada por un extraño fenómeno con el que se había cruzado, el sabor que producía la combinación de los metales. Volta descubrió que si colocaba dos monedas de distinto metal sobre su lengua y después ponía una cuchara de plata encima de ambas, esta le producía un cosquilleo similar al que producía la descarga de la botella de Leyden. Volta concluyó que podía saborear la electricidad y que su sabor debía de provenir del contacto entre los distintos metales de los que estaban hechos las monedas y la cuchara. Su teoría chocó contra la de Galvani, afirmando que las extremidades de las ranas se movían no por su propia electricidad animal, sino porque reaccionaban a la electricidad de los metales. Pero la electricidad que generaban sus monedas era increíblemente débil. ¿Cómo podía aumentar su intensidad? Entonces, una idea surgió en su cabeza cuando releía manuscritos del gran científico británico Henry Cavendish, y en particular su famoso trabajo sobre el pez torpedo. Retrocedió en el tiempo para revisar la teoría del pez eléctrico, y en particular el patrón que se repetía en el lomo del pez, el cual tenía la clave del poderoso choque eléctrico. Y posiblemente las cavidades del lomo del pez fueran como las monedas y la cuchara, las cuales generaban independientemente una pequeña cantidad de electricidad. Quizás el poderoso choque eléctrico del pez fuera el resultado del patrón de cavidades que se repetían. Con total confianza en sus ideas, Volta decidió contraatacar creando su propia versión del pez torpedo artificial y repitiendo su patrón utilizando metal. De este modo, creó una réplica del pez, copiando dicho patrón utilizando metal. Y esto es lo que hizo. Cogió una placa de cobre, sobre la que colocó celulosa mojada en ácido diluido, y encima puso otra placa metálica. Lo que obtuvo fue exactamente lo mismo que los dos cables de Galvani. Pero en esta ocasión, Volta repitió el proceso. Lo que hizo fue construir una pila de metal. Y de hecho, su invento se conoce hoy en día como la pila. Pero la verdadera revelación vino con lo que esta pila podía hacer. Volta probó su pila consigo mismo, utilizando dos cables que había unido a cada extremo de la torre y aproximando los otros dos extremos a la punta de su lengua. De este modo pudo probar el sabor de la electricidad, y en esta ocasión su flujo era constante y más poderoso de lo normal. Así creó la primera pila.
La máquina dejó de ser un artefacto eléctrico y mecánico para convertirse en una máquina única y exclusivamente eléctrica. Así que probó que la máquina que emulaba al pez funcionaba, que lo que denominaba metal o electricidad de contacto de los distintos metales daba resultado, ganando para siempre en su eterna controversia con Galvani. Lo que las pilas de Volta mostraban era que se podía reproducir el fenómeno completo de la electricidad animal sin necesidad de utilizar animales. Por lo que desde el punto de vista voltaico, parecía que Galvani estaba equivocado y que no había nada de especial en la electricidad de los animales. No era más que electricidad fácilmente emulada por esta pila artificial. Pero la mayor sorpresa para Volta fue que la electricidad generada era continua. De hecho, fluía como una corriente de agua. Y como tal, la medida de la cantidad de agua que circulaba se denominaba corriente. Este término pasó a utilizarse para denominar el flujo de electricidad en las pilas, conocido como corriente eléctrica. $200 años después de Volta, podemos comprender qué es en realidad la electricidad. Los átomos de los metales, como los de cualquier tipo de materia, tienen electrones cargados que rodean el núcleo. Pero en los metales, los átomos comparten sus electrones entre sí de un modo único, lo cual significa que pueden desplazarse de un átomo al contiguo. Si dichos electrones se mueven en su misma dirección, en el momento del efecto cumulativo, el movimiento produce una carga eléctrica. Este flujo de electrones es lo que denominamos corriente eléctrica. Semanas después de que Volta publicara los detalles sobre su descubrimiento de la pila, los científicos descubrieron algo increíble sobre lo que podía conseguir. Su efecto en el agua corriente era totalmente inesperado, puesto que la corriente constante de carga eléctrica en el agua la rompía en sus partes constituyentes, en dos tipos de gases, oxígeno e hidrógeno. La electricidad anunciaba el comienzo de una nueva era. Una era en la que la electricidad dejó de ser una mera curiosidad para convertirse en algo realmente útil. Con el flujo de la corriente eléctrica constante, se consiguieron aislar con facilidad nuevos elementos químicos, y ello conformó las bases de la química, la física y la industria moderna. La pila de Volta lo cambió todo. No solo lo convirtió a él mismo en una celebridad internacional apoyado por ricos y poderosos. En reconocimiento a su invento y en honor a él, la unidad de medida fundamental de la electricidad se denominó voltio. Pero su adversario científico no tuvo tanto éxito. Luigi Aloisio Galvani murió el 4 de diciembre de 1798, sumido en la depresión y la pobreza. Desde mi punto de vista, no fue la invención de la batería lo que marcó este salto en la historia de la electricidad, sino lo que pasó después. Sucedió en la Royal Institution de Londres, en un momento que marcó el fin de una era y el comienzo de otra nueva. Fue supervisado por Humphrey Davy, el primero de una generación de electricistas, joven, seguro de sí mismo y fascinado por las posibilidades que ofrecía la corriente eléctrica constante. De modo que en 1808 creó la batería más grande del mundo. Ocupaba el sótano entero de la Royal Institution. Tenía más de 800 pilas voltaicas individuales unidas entre sí
que debían de desprender un fuerte olor a sulfuro. En una oscura sala iluminada por la antigua tecnología de velas y lámparas de aceite, Davy conectó su batería a 2 filamentos de carbono y unió sus extremos. El flujo continuo de electricidad de la batería a través de los filamentos circulaba entre el espacio que los separaba, produciendo una brillante y cegadora chispa. Donde había tinieblas, se hizo la luz. La lámpara de Davy simboliza el fin de una era y el comienzo de la nuestra, la era de la electricidad. Pero existe un espeluznante enigma en toda esta historia. En 1803, el sobrino de Galvani, Giovanni Eldini, llegó a Londres con un nuevo a la vez que aterrorizante experimento. Un asesino convicto llamado George Foster acababa de ser ahorcado en Newgate y en cuanto descolgaron su cuerpo de la soga, fue transportado al auditorio donde Eldini comenzó su macabro trabajo. Utilizando una pila voltaica, aplicó corriente eléctrica al cuerpo sin vida de aquel hombre. Eldini colocó un conductor eléctrico en el ano del cadáver y otro en lo alto de su columna vertebral, consiguiendo que el cuerpo sin vida de Foster se levantara y haciendo que su columna se arqueara y girara. Durante un instante, parecía como si el cadáver hubiera vuelto a la vida. Parecía que la electricidad tenía el poder de la resurrección. Y ello causó un profundo impacto en la joven escritora, Mary Shelley. Mary Shelley escribió una de las historias más poderosas y perdurables de todos los tiempos, basándose en parte en el lago Como. Frankenstein narra la historia de un científico galvanista, probablemente inspirado en Eldini, quien da vida a un monstruo utilizando la electricidad para luego abandonar su creación asqueado por su propia arrogancia. Al igual que la lámpara de Davy, este libro simboliza un cambio en el tiempo. El fin de la era de los milagros y el romance. El comienzo de la era de la racionalidad, la industria y la ciencia. La electricidad es una de las grandes fuerzas de la naturaleza. A mediados del siglo XX, nuestro dominio sobre ella nos permite iluminar y abastecer de energía nuestro mundo. Hemos llegado hasta aquí gracias a años de inventos y descubrimientos científicos. Pero tuvo que ser el excéntrico ingenio de un hombre lo que terminara descubriéndonos el auténtico potencial de la energía eléctrica. En el invierno de 1943, Nikola Tesla contempló el horizonte de Manhattan por última vez. Tesla nació en un mundo movido por el vapor e iluminado por el gas. Pero ante sus ojos se abría un mundo nuevo, un mundo diferente, movido por la electricidad.
su mundo. Débil, solitario y apenado por la muerte de su amada paloma blanca, este extraordinario y excéntrico genio supo que su labor en este mundo había terminado, dejando reposar su cuerpo sobre la cama en la que falleció. Fue 3 días antes de que encontraran su cuerpo sin vida. Hace unos 200 años, los primeros científicos descubrieron que la electricidad podía ser mucho más que una simple carga estática y que se la podía hacer fluir en una corriente constante. Pero estaban a punto de llevar más lejos esos conocimientos y descubrir que la electricidad está relacionada con el magnetismo. El dominio de esa relación entre el magnetismo y la electricidad transformaría completamente el mundo y nos permitiría generar cantidades de energía eléctrica aparentemente ilimitadas. Esta es la historia de cómo científicos e ingenieros descifraron la naturaleza de la electricidad y luego la aplicaron en un siglo extraordinario de innovaciones e inventos. Pero antes hubo de dirimirse una de las batallas entre ingenios rivales más virulentas de la historia. Historia de la electricidad. Episodio 2. La era de los inventos. Nuestra historia comienza en Londres a principios del siglo XIX, con un joven que impulsaría nuestro conocimiento sobre la electricidad mucho más lejos que ningún otro. El 29 de febrero de 1812, un joven encuadernador autodidacta de 20 años llamado Michael Faraday llegaba aquí, a la Royal Institution de Gran Bretaña. Estaba rodeado de las más ilustres figuras del mundo académico y estaba a punto de escuchar a una de las más grandiosas mentes científicas de la época. Faraday, el hijo de un herrero, terminó la educación obligatoria a los 12 años y jamás ingresó en la universidad. Pero el hecho de no haber podido continuar sus estudios no era óbice para sentirse fascinado por la ciencia. Faraday trabajaba duro durante todo el día encuadernando libros, y las noches las dedicaba a leer cuantos libros sobre ciencia llegaban a sus manos. Le encantaba aprender cosas nuevas sobre el mundo, motivado por su constante deseo por entender por qué las cosas eran como eran. La lectura de revistas especializadas no estaba mal, pero para realmente satisfacer sus ansias de conocimiento, Faraday necesitaba ver los experimentos in situ. Y finalmente tuvo una oportunidad cuando recibió la invitación para asistir a una de las clases magistrales del químico más ilustre de Inglaterra, Sir Humphrey Davy. Aquello cambió la vida del joven Faraday para siempre. Tras ver a Davy impresionado y lleno de ideas, Faraday supo lo que quería hacer en su vida. Estaba decidido a dedicarse a ampliar los horizontes de la ciencia. Y eso mismo fue lo que hizo. Un año después, Davy lo nombró asistente de la Royal Institution de Londres. Teniendo a Davy como mentor además de jefe, Faraday estudió química en todas sus formas. ¿Pero qué sería lo que inspiraría sus grandes descubrimientos? Pues las fuerzas invisibles de la electricidad y el magnetismo. En 1820 del estudio de ambas se ocupaba un científico danés llamado Hans Christian Ørsted, que había realizado un extraordinario hallazgo.
Fue Ørsted quien aplicó corriente eléctrica a una bobina de cobre que acercó a la aguja magnetizada de una brújula, haciendo que ésta girara. Para Ørsted fue algo sorprendente. Demostró por primera vez que una corriente eléctrica crea una fuerza magnética. Vinculó la electricidad al magnetismo, lo que hoy conocemos como electromagnetismo. Y es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. El descubrimiento de Ørsted sacó a la luz un aspecto completamente nuevo de los campos eléctricos. Parecía como si sus experimentos compitieran los unos con los otros en su camino para establecer vínculos entre la electricidad y otras fuerzas de la naturaleza. En la Royal Institution de Londres, Faraday se dispuso a recrear el trabajo de Ørsted. Aquello marcó sus primeros pasos hacia la fama y la fortuna. Mediante un riguroso proceso de investigación, llegó a la conclusión de que debía haber un flujo de fuerzas actuando entre el hilo de cobre y la aguja de la brújula. El dispositivo que diseñó para demostrarlo cambiaría el curso de la historia. Faraday creó un circuito utilizando una batería como esta, un par de cables y un baño de mercurio. El circuito llevaba postes de cobre como este y un cable que colgaba rozando el mercurio. Gracias a la capacidad conductora del mercurio, el circuito terminaba de completarse. Cuando la corriente pasa por el circuito, genera una fuerza magnética circular alrededor del cable. Esta interactúa con el magnetismo del imán que Faraday había situado en medio del mercurio. Esta combinación hizo que el cable se moviera. Faraday había probado que esta fuerza invisible existía realmente y que sus efectos eran visibles en forma de movimientos circulares. Este hermoso aparato fue el primero en transformar la corriente eléctrica en movimiento continuo. Se trataba del primer motor eléctrico de la historia. Pero Faraday iba a llevar aún más allá su experimento. Uno de los efectos más duraderos del descubrimiento de la rotación electromagnética de Faraday de 1821 fue que demostró que había algún tipo de relación entre la electricidad, el magnetismo y el movimiento. Faraday indagó en detalle en esta relación y se planteó a sí mismo un reto mayor: aplicar el magnetismo y el movimiento para generar electricidad. Al final, su obsesión, su trabajo duro y su determinación merecieron la pena. El gran salto llegó el 17 de octubre de 1831, cuando Faraday colocó un imán como este en el interior de una bobina de hilo metálico y detectó la corriente eléctrica que se producía al desplazar el imán de un lado al otro del interior de la misma. Faraday sabía que estaba a punto de descubrir algo. Unos días más tarde, en lugar de desplazar el imán en el interior de la bobina de hilo conductor, preparó un experimento paralelo, girando un disco de cobre conductor dentro del campo magnético. En ese momento no lo sabía, pero mientras su disco giratorio flotaba en el campo magnético, miles de millones de electrones negativos se desviaban de su curso circular original y empezaban a desplazarse hacia el borde. Una carga negativa se acumulaba así en el extremo exterior del disco, dejando el centro de este cargado positivamente. Una vez que el disco se conectaba a los hilos de cobre, los electrones fluían en una corriente estable. Faraday había generado un flujo continuo de corriente eléctrica. Al contrario que una batería, su corriente fluía mientras el disco de cobre se mantenía girando. Había generado energía eléctrica a partir de energía mecánica.
El descubrimiento de la conducción de Faraday fue extremadamente importante y tuvo grandes efectos para el entendimiento de la electricidad y la tecnología del resto del siglo XIX. A Faraday se le abría una década de poderosa investigación, ya que le dio una pista de hacia dónde conducir su investigación. Mientras Faraday proseguía su trabajo tratando de comprender la naturaleza esencial de la electricidad, los inventores del resto de Europa se mostraban mucho menos interesados en la ciencia y mucho más en desentrañar el modo de hacerse ricos con ella. Lo más destacable desde la perspectiva contemporánea es que nadie se cuestiona hoy en día qué es la electricidad. Se abren grandes debates teóricos sobre si se trata de una fuerza o un fluido, una ley o una fuerza natural. Pero lo que realmente interesa hoy en día son sus aplicaciones. Faraday, nacido en un mundo movido por el vapor, daba a conocer a la comunidad científica la naturaleza de la electricidad. Pero al mismo tiempo, se estaba produciendo otro gran avance respecto al modo en que podríamos utilizarla. Hablamos del primer dispositivo que realmente sacaría la electricidad de los laboratorios para ponerla en manos de la gente corriente: el telégrafo. La clave para entender el funcionamiento del telégrafo se encuentra en un tipo de imán especial, el electroimán. Básicamente un imán creado por una corriente eléctrica. Los primeros electroimanes fueron desarrollados de forma independiente por William Sturgeon en Gran Bretaña y Joseph Henry en América. Y al igual que Faraday había descubierto que al enroscar el cable podía aumentar la corriente con el movimiento del imán, Henry y Sturgeon descubrieron que al añadir más bobinas de hilo en su corriente podían generar un campo magnético más concentrado. Cuantas más bobinas de hilo y más cables utilizaran, mayor era el campo magnético. De modo que al pasar una corriente por este electroimán, se pueden ver los efectos del campo magnético. Este es el típico experimento escolar en el que se espolvorean limaduras de hierro encima de un imán. Si le damos pequeños golpes, vemos cómo las limaduras de hierro siguen el contorno del campo magnético. Esto nos permite ver los efectos del magnetismo. Para aumentar aún más la potencia del electroimán, Henry y Sturgeon descubrieron que podían colocar ciertos tipos de metal dentro de la bobina electromagnética. La razón por la que el hierro es tan efectivo resulta fascinante. Es como si estuviera compuesto de diminutos imanes que apuntan a direcciones al azar. En este momento esto no es un imán. Los pequeños imanes que hay en su interior están alineados de forma similar a la aguja de esta brújula. Si nos fijamos, todas están apuntando a direcciones diferentes. Pero cuando aplicamos un campo magnético se alinean, sus imanes se combinan y de forma acumulativa añaden fuerza al electroimán. De modo que lo que Henry y Sturgeon hicieron fue colocar dos bobinas electromagnéticas en cada brazo de la herradura para crear algo infinitamente más poderoso. Y podemos ver el poder de esta herradura electromagnética si utilizamos algo un poco mayor que las limaduras de hierro, estas tuercas de hierro. Mirad cómo la fuerza del campo magnético las mantiene en un lugar fijo. Evidentemente es importante recordar que este campo electromagnético solo funciona mientras la corriente circule. Tan pronto como apagamos la corriente, el magnetismo desaparece. Experimentos anteriores habían demostrado esta capacidad elevando pesas de metal. Henry llegó a construir uno lo suficientemente grande como para elevar 1,5 toneladas de metal. Algo impresionante, pero que no cambió el mundo. Pero si colocamos el imán en un punto más lejano, al final de un cable, podemos hacer que algo suceda como respuesta a nuestras órdenes, en un instante. Esta habilidad para controlar un imán a distancia es una de las más útiles jamás descubiertas.
Si la electricidad puede hacerse visible a una distancia lejana de su fuente de origen, obtenemos una fuente instantánea de comunicación. A mediados de la década de 1840, Samuel Morse desarrolló un sistema de envío de mensajes basado en el tiempo que un circuito eléctrico permanecía encendido o apagado. Un impulso eléctrico largo equivalía a un guión y uno corto a un punto. Esto permitió el envío y la recepción de mensajes mediante un sencillo código. Los comentaristas victorianos tomaron como referencia el hecho de que la electricidad y el telégrafo estaban acortando literalmente las distancias en el mundo. Resulta paradójico como la gente del siglo XIX hablaba del telégrafo y de cómo con él habría más comunicación y comprensión, dejando obsoletas las guerras, porque todos nos entenderíamos mejor. En términos retrospectivos, parece una utopía sin esperanzas. En la década de 1850, Europa y Estados Unidos estaban cruzados de un lado a otro por infinitos cables de telégrafo terrestres, pero el sueño de una comunicación mundial instantánea parecía quedar frustrantemente fuera de alcance. El motivo no era otro que la inexistencia aún de un cable capaz de transmitir mensajes entre dos de las más grandes potencias de la Tierra, Estados Unidos y Gran Bretaña. Muchos expertos estaban convencidos de que sería imposible que el cable atlántico funcionara, pero aquellos que no estaban de acuerdo sabían que si solucionaban este problema podrían ganar mucho dinero, y en 1850 empresarios e ingenieros británicos unieron sus fuerzas para demostrar que era posible. Los sucesivos intentos parecían acabar irrevocablemente en desastre. Los pesados cables se partían una y otra vez por la fuerza del mar y de las tormentas. Finalmente, el 29 de julio de 1858, dos trozos de cable fueron empalmados en mitad del Atlántico. Uno de estos cables era ya por sí solo demasiado grande para ser transportado por barco, así que uno de los extremos fue llevado a Terranova y el otro al suroeste de Irlanda. 6 días más tarde, el primer vínculo directo entre las dos naciones más poderosas del mundo estaba listo. El proyecto fue un éxito rotundo, y la propia reina Victoria envió un mensaje formal de felicitación al presidente Buchanan. Pero antes de que concluyeran las celebraciones, las cosas empezaron a fallar. Este es el cuaderno original del gran ingeniero Bright. En él podemos leer el mensaje original de la reina Victoria, de tan solo 98 palabras, el cual tardó 16 horas en ser transmitido. Los operadores del telégrafo, desde el otro lado, tuvieron grandes dificultades para descifrar el mensaje. Las señales eléctricas que recibían eran poco claras y llegaban distorsionadas, por lo que no dejaban de insistir en que repitieran el mensaje una y otra vez. Aquí podemos leer: repetir el envío, volver a enviar, esperando recepción, no hay señal. Claramente la transmisión a través del Atlántico no iba a ser tan directa como la gente esperaba. Durante los días que siguieron, varios cientos de mensajes fueron transmitidos de un lado a otro. Pero los que llegaron a Terranova eran prácticamente imposibles de descifrar, un complejo laberinto de líneas y puntos. El cable estaba dando problemas graves, y aún serían peores. El cable de 1858 nunca llegó a repararse por completo, y llegó a su fin cuando el ingeniero británico Wilman Whitehouse creyó por error que aumentando el voltaje de la señal podría hacer que los mensajes llegaran a Terranova. Entonces, el cable dejó de funcionar. Por entonces, aumentar la tensión utilizando baterías más potentes tenía sentido. La mayoría de los expertos creía que la corriente eléctrica fluía a través del cable como el líquido a través de una tubería. Aumentar la tensión, por tanto, equivalía a incrementar la presión en el sistema, empujando la corriente hacia el otro extremo. Pero el telégrafo transmitía impulsos u ondas de corriente a través del cable, no un flujo continuo, y a través de largas distancias, esos impulsos iban distorsionándose,
con lo que resultaba cada vez más complicado diferenciar entre lo que era un punto y lo que era una raya. Estudiando la eficacia del cableado submarino, los científicos empezaron a darse cuenta de que la corriente eléctrica no fluía siempre como el agua, sino que también creaba ondas electromagnéticas invisibles. Este gran descubrimiento fue el que impulsó una nueva rama de investigación que profundizaría en el espectro electromagnético y que solucionaría los problemas del telégrafo atlántico. En efecto, el cable transatlántico fue un experimento enormemente costoso y ambicioso. El fracaso de la ciencia al intentar seguir el ritmo tecnológico había sido expuesto, y un nuevo acercamiento a la electricidad, más teórico y para mí mucho más emocionante, comenzó a desarrollarse. Gracias a los nuevos conocimientos adquiridos sobre el movimiento de los impulsos eléctricos a través del cable, se pudieron desarrollar su composición, su diseño y su tendido. Harían falta otros 8 años de trabajo conjunto de científicos e ingenieros para que el primer cable útil fuera por fin una realidad en funcionamiento. El viernes 27 de julio de 1866 se envió un mensaje desde Irlanda a Terranova, claro y conciso. Austria y Rusia habían firmado un tratado de paz. Por fin, el sueño de la comunicación transatlántica instantánea se había hecho realidad. El éxito del cable de 1866 sí consiguió acortar distancias en el mundo, una vez más. La transformación de un mundo en el que hacían falta días, semanas e incluso meses para que la información viajara, en otro en el cual bastaban minutos o segundos. Creo que es uno de los cambios más profundos que han tenido lugar en toda la historia. La aparición del telégrafo cambió las vidas de la gente corriente. Pero serían los avances en el modo de uso de la corriente eléctrica de flujo continuo lo que realmente causaría impacto en la sociedad. Porque los inventores estaban desarrollando una manera nueva de utilizar la electricidad para conseguir lo que todo el mundo deseaba: la luz eléctrica. Hasta el siglo XIX solo conocíamos una manera de producir luz: quemando cosas. Pero a mediados de ese siglo perfeccionamos un modo muy efectivo de alumbrar nuestros hogares utilizando gas. La típica casa británica de 1860 se alumbraba de este modo, con gas altamente inflamable que era suministrado a las casas de la gente por red de tuberías. Pero la luz de estas lámparas de gas era demasiado débil para iluminar grandes zonas abiertas. Así fue como las estaciones de ferrocarril y las calles empezaron a iluminarse con fuentes más potentes: las lámparas de arco eléctrico. Las primeras lámparas de arco eléctrico fueron demostradas por primera vez por el mentor de Michael Faraday, Sir Humphrey Davy, en la Royal Institution de Londres, allá por 1808. Y funcionaban con un impulso eléctrico continuo que atravesaba 2 electrodos de grafito. Pero su intenso brillo era demasiado para iluminar las viviendas. Para que la luz eléctrica fuera un auténtico rival para el gas, tendría que subdividirse en lámparas menos potentes, más pequeñas y agradables. Quien consiguiera llevar la luz a cada hogar de la Tierra tenía garantizadas fama y fortuna. Y a principios de 1880, el más famoso, el más prodigioso, el más competitivo inventor del mundo aceptó el reto.
el americano Thomas Alva Edison. Edison era un apasionado de los inventos, disfrutaba con ellos, le encantaba encerrarse en el laboratorio. Lo que más le llevó a cultivar esta pasión fue que era algo que le divertía enormemente. Y lo más importante es que Edison había dado con algo que se le daba realmente bien y le permitía desplegar toda su creatividad. Edison era el maestro de los inventos eléctricos. Era el hombre en quien confiaban, la persona capaz de hacer lo que se propusiera. También era un hombre de cultivados contactos, emprendedores dispuestos a invertir su dinero allá donde Edison pusiera sus manos y a respaldarlo en cualquier tipo de proyecto. Para Edison el dinero era la razón menos importante. Para él el dinero era solo importante porque le posibilitaba embarcarse en el siguiente proyecto. Edison reunió a un grupo de jóvenes y talentosos ingenieros en uno de los laboratorios más modernos de Nueva Jersey, a unos 40 kilómetros de Manhattan. Menlo Park se convertiría en el primer centro de desarrollo e investigación del mundo, el lugar que posibilitó que Edison y su equipo inventaran a escala industrial. Sus ingenieros trabajaron sin pausa durante días enteros. Uno de ellos hablaba de que casi nunca veía a sus hijos, ya que siempre estaba en el laboratorio. Pero sabían que estaban en medio de algo importante. Si Edison tenía éxito, ellos también lo tendrían y asegurarían sus futuros. El sueño de Edison era llevar la electricidad a todos los hogares. Y respaldado por su equipo de ingenieros y movido por la idea de un futuro con luz eléctrica, inició su campaña. La carrera para traer la luz al mundo tuvo lugar en las grandes ciudades de la época: Nueva York, París y Londres. El equipo de Menlo Park de Edison se entregó a la tarea de desarrollar una forma de lámpara eléctrica totalmente distinta: la bombilla incandescente. De hecho, el diseño de la bombilla de Edison no era tan novedoso ni tan único. Inventores franceses, rusos y belgas llevaban 40 años trabajando en bombillas similares. Uno de ellos, un inglés llamado Joseph Swan, había estado trabajando en su propia versión de la bombilla incandescente. Tanto la bombilla de Swan como la de Edison funcionaban por medio de la transmisión de corriente eléctrica a través de un filamento. Un filamento es un material por el que la corriente eléctrica fluye con más dificultad que por el cable de cobre del resto del circuito. Su secreto yace en la resistencia. Dentro de esta botella he colocado un filamento de grafito. Y ahora veremos lo que sucede cuando la corriente pasa a través de él. En la escala atómica, los átomos del filamento impiden el flujo de la electricidad, así que es necesaria más para poder forzar su paso. Y este poder se deposita en el filamento en forma de calor. A medida que se calienta, su resistencia se enciende, aumentando su temperatura hasta que genera luz blanca. Uno de los primeros materiales que Edison utilizó para sus filamentos fue el platino. Con su punto de fusión relativamente alto, el platino podía calentarse hasta generar luz blanca sin fundirse. También podía estirarse en delgados hilos, y cuanto más finos, más resistencia ofrecería a la corriente que lo atravesara. Pero el platino era caro, y su resistencia no era, no obstante, suficiente. La carrera era por encontrar una alternativa mejor, y la solución llegó cuando el equipo de Menlo Park optó por un método que también había sido desarrollado por Swan. Se trataba de emplear el vacío para evitar que los filamentos de carbono más baratos se quemaran demasiado rápido. Edison y Swan probaron todo tipo de materiales diferentes para sus filamentos, desde la seda y el pergamino hasta el corcho. Edison llegó incluso a utilizar las barbas de sus ingenieros. Al final se decidió por la fibra de bambú,
mientras que Swan empleó un hilo de algodón tratado. El diseño de las bombillas de Edison y Swan eran muy similares. Finalmente llegaron a un acuerdo y se asociaron para comercializar el invento conjuntamente en Reino Unido. En la actualidad, mucha gente sigue pensando que Edison inventó la bombilla solo, dejando a Swan en un lugar secundario de la historia. Pero esta bombilla incandescente era solo parte de la estrategia de Edison, que también ideó un sistema eléctrico completo de tomas de corriente y medidores para acompañarla. Y como brillante hombre de negocios que era, desarrolló también un revolucionario circuito para distribuir la electricidad. Edison sabía que la clave para conseguir hacer dinero con este sistema era la generación de electricidad en una central para luego venderla a tantos clientes como fuera posible. Hoy en día nos parece obvio, pero hasta entonces cualquiera que quisiera utilizar la electricidad necesitaba tener un ruidoso generador en su casa. Edison albergaba una gran ambición. Quería iluminar la ciudad más próspera y frenética del mundo. Nueva York. En el verano de 1882, Edison gozaba de una posición central en el mundo de la ciencia y los inventos del siglo XIX. Había patentado una innovadora bombilla incandescente. Había acumulado un conocimiento sin precedentes sobre ingeniería eléctrica y sobre todo había cultivado una reputación sin igual entre el público americano. Una reputación de genio de la invención capaz de fascinar a los periodistas de aquel tiempo. Y el músculo financiero de Wall Street estaba siempre dispuesto a lanzarse en la consecución de sus nuevas ideas. Su visión de electrificar Manhattan y seguidamente el resto del mundo parecía estar a su alcance. Porque Edison y su equipo estaban a punto de lanzar su proyecto más caro y arriesgado hasta el momento. La primera central eléctrica estadounidense que generaría corriente directa continua. Poco antes de las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, Thomas Edison, rodeado de un grupo de oficiales bancarios, dignatarios y reporteros, entró al edificio JP Morgan que tengo a mis espaldas. Al accionar uno de los interruptores patentados de Edison, 100 bombillas incandescentes empezaron a brillar. Entonces se dirigió a un periodista novicio y dijo: «He cumplido todas mis promesas». A menos de 1 kilómetro de Pearl Street, la nueva central eléctrica de Edison, que había costado $1 millón y 4 años de duro trabajo, cobraba vida. La corriente surgió a través de los cables enterrados y se transmitió en todas direcciones. Aunque hoy en día nos parece obvio, en la ciudad de Nueva York de 1880, la idea de enterrar cables eléctricos parecía un gasto innecesario. Esta calle estaría cubierta por una red de cientos de cables de telégrafos, teléfonos y cables de alta tensión. Al levantar la vista, veríamos una telaraña de espaguetis negros que cortarían el paso a la luz. Edison sabía que esa peligrosa situación tenía que cambiar, y para que él pudiera amasar una fortuna tan grande como fuera posible, la electricidad debía ser sometida a revisión. Había que conseguir que se considerara segura. Edison argumentó a favor de una mayor seguridad por un sistema de menor voltaje y por unas mejores líneas subterráneas. Edison argumentó que tenía un sistema más seguro que los cables de alta tensión en las calles o el gas para la iluminación de los hogares. No había que preocuparse por los incendios y las electrocuciones porque al estar instalado en el subsuelo, este sistema era mucho más seguro. Enterrar cada cable no solo era muy caro, también suponía una pesadilla logística, porque se trataba de una de las superficies con más actividad por metro cuadrado del mundo. Edison eligió esta zona por una sencilla razón. Wall Street era rica, importante e influyente. Y para generar riqueza, decidió situar su central eléctrica a 1,5 kilómetros de sus adinerados clientes.
El motivo era que Edison había calculado que el cable más grueso que podía permitirse solo proporcionaría una cantidad de corriente eléctrica directa continua a los clientes residentes dentro de ese radio. Esto supuso un gran avance, porque por primera vez, una sola estación podía suministrar energía a cientos de clientes. Pero existía un gran problema. La red de Edison nunca resultaría barata para iluminar los nuevos barrios residenciales estadounidenses. No contaban con la cantidad necesaria de clientes para que la construcción de estas carísimas centrales eléctricas fuera rentable. Si nos hubiéramos quedado con el sistema para generar y distribuir electricidad de Edison, el mundo sería un lugar completamente distinto. Era necesario tener centrales eléctricas a no más de 1,5 kilómetros de distancia, aunque fuera el centro de la ciudad. E incluso así, sería extraordinariamente costoso suministrar energía a las comunidades más pequeñas. Pero alguien que tenía la solución a estos problemas estaba a punto de adentrarse en la historia. Alguien que ayudaría a crear el mundo moderno y quien desempeñaría un papel crucial en una de las mayores disputas de la historia de la ciencia. Su nombre era Nikola Tesla y se convirtió en la sombra de Edison. Nikola Tesla era un inventor serbio nacido en Croacia que trabajó durante un breve tiempo para Edison tras su llegada a Nueva York a los 28 años. Europeo, introvertido y reflexivo, era todo lo que Edison no era. Edison y Tesla eran polos opuestos en lo referente a su aspecto, sus modales y al modo en que construyeron su imagen pública. Edison no daba ninguna importancia a su forma de vestir y no se preocupaba si se manchaba su traje de los domingos con productos químicos. Era un hombre amable y desaliñado. Tesla, sin embargo, a pesar de ser un veinteañero, daba mucha importancia a su aspecto, a cómo le veía la gente, a su vestimenta. Se preocupaba por sus modales e incluso por cómo salía en las fotos, intentando que captaran siempre su perfil bueno y no su puntiaguda barbilla. La vida y la muerte de Nikola Tesla fue una de las historias más fascinantes y trágicas del resplandor científico. Despiadados negocios y chocantes montajes. Puede que Edison hubiera dejado boquiabierto al público estadounidense con sus nuevas centrales de corriente directa, pero Tesla no estaba tan impresionado. Él tenía un sueño en el que la electricidad podía transmitirse de una ciudad a otra, e incluso de un país a otro, y creía que sabía cómo hacerlo realidad empleando diferentes tipos de corriente eléctrica. Los expertos en electricidad sabían que cuanto más corta es la corriente enviada a través de un cable, menos fuerza pierde a través de la resistencia y más largo puede ser el cable. Tesla propuso emplear un método de conducir la electricidad por el que las corrientes pudieran acortarse sin que disminuyera la cantidad de potencia eléctrica al otro extremo, lo que se denominó corriente alterna. La corriente alterna es, como su nombre indica, una corriente eléctrica que alterna sus movimientos en dos direcciones opuestas a gran velocidad, mientras que la corriente directa se mueve en una sola dirección. Tesla tenía particular interés en la corriente alterna porque, al igual que otros ingenieros de la electricidad de finales de 1880, descubrió que a medida que incrementamos el voltaje de cualquier corriente que se desplaza de un punto A a un punto B, esta se vuelve más efectiva para lograr un voltaje superior. Como la cantidad de potencia eléctrica en un cable es igual a la tensión multiplicada por la corriente, aumentar la tensión significaba que podrían acortarse los cables, de modo que las pérdidas a través de la resistencia disminuían también. No obstante, no necesitamos voltajes tan altos como, por ejemplo, de 20.000 voltios para abastecer una casa, de modo que resulta necesario disminuir la corriente que los hogares reciben desde la central, y para ello es necesario un convertidor o transformador.
La corriente alterna permite el uso de un convertidor que transforme la corriente, disminuyendo su voltaje para el consumo de electricidad en nuestros hogares. Perfeccionar la tecnología para conducir la electricidad a cientos de kilómetros desde donde se generaba marcaría un gran paso en el camino hacia la modernidad. Y un adinerado empresario e industrial estaba ya trabajando en la solución. Su nombre, George Westinghouse. Westinghouse creía que las corrientes alternas eran el futuro, pero tuvo que afrontar un profundo revés. Mientras esa teoría se cumplía para la energía eléctrica, no había un motor útil que pudiera moverse con ella, al contrario que con la corriente continua. Y nadie creía que jamás fuera a existir, nadie excepto Nikola Tesla. Tesla, como buen inventor, solía decir que antes de construir algo había que imaginarlo, pensar en ello, planificarlo. Tenía lo que hoy en día los psicólogos llamarían memoria adética. Era capaz de recordar todo lo que veía y visualizarlo en 3 dimensiones. Y suelen decir que las personas con esta habilidad pueden ver objetos a esta distancia, en 3 dimensiones en el espacio, y todo apunta a que Tesla tenía esa habilidad. Este es un huevo de Tesla. Una réplica del huevo que Tesla usó para demostrar su más grande descubrimiento y uno de los inventos más importantes de todos los tiempos. El huevo mostraba cómo el movimiento rotatorio puede producirse directamente por una corriente alterna. Una corriente alterna que podía ser generada a miles de kilómetros, algo que nunca antes se había logrado. Cuando Tesla trabajaba en el motor de corriente alterna, pensaba a lo grande, y no se estaba limitando a realizar ajustes a pequeños componentes de motor, sin más. Tesla estaba trabajando en un sistema superior que requería un generador y cables que iban conectados al motor y en el interior del mismo motor. Era un completo inconformista de ideas propias, con un modo de hacer las cosas totalmente distinto al de otros inventores de su época. La solución de Tesla fue ingeniosa. Utilizó más de una corriente eléctrica en su motor y las programó para que funcionaran de forma secuencial. La primera corriente alterna proporcionaba energía a una bobina de cable dentro de un motor. Esto creaba un campo magnético que atraía a la parte central del motor y luego la corriente desaparecía. La segunda corriente superpuesta alimentaba a la siguiente bobina, arrastrando aún más la parte motora antes de desaparecer también. Y lo mismo con la tercera y la cuarta corriente. El resultado era un campo magnético rotatorio lo suficientemente potente para hacer que el motor, o en este caso el huevo, girara. Tesla diseñó un sistema eléctrico completo en torno a esta transmisión que llamó polifásica. Esto significaba en la práctica que las ruidosas y malolientes centrales eléctricas, generadoras de las tan útiles corrientes alternas, podrían construirse lejos de las zonas pobladas. Y por primera vez en la historia fue posible construir grandes centrales eléctricas en cualquier lugar, ya fuera en la periferia de una ciudad o en las cataratas del Niágara, pudiendo abastecer de energía a larga distancia y servir a la gente de las grandes ciudades. El descubrimiento de Tesla supuso la última pieza de un rompecabezas, pero aún tenía que convencer al mundo de que su solución era mejor que la de la corriente directa capitaneada por Edison. Edison siguió expandiendo su sistema de corriente continua y construyendo centrales eléctricas por todo el estado de Nueva York. Pero entonces, Tesla conoció a George Westinghouse, el hombre que convertiría sus sueños en realidad. En julio de 1888, Westinghouse presentó una oferta para las patentes de Tesla, la cual se convirtió en parte del misterio y de las anécdotas que rodean la historia de Nikola, en la cual resulta difícil separar la realidad de la ficción. Tesla recibió $75.000 por las patentes de su corriente alterna.
y le ofrecieron $2.50 por cada caballo de vapor que pudieran generar sus motores. Esto debería haberle proporcionado riqueza suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida, pero no fue así. Hoy en día no nos cabe ninguna duda de que el sistema de la corriente alterna era un método mucho mejor para transmitir electricidad, y posiblemente pensemos que con los adelantos de Tesla nada podría interponerse en el camino al éxito de la corriente alterna sobre la corriente directa. Pero había un hombre que creía ciegamente en sus inventos de corriente continua. Confiaba en los filamentos de las bombillas, los interruptores, los enchufes y los generadores, y no estaba en absoluto dispuesto a gastarse millones de dólares en cambiarlos. Hablamos de Edison. Las líneas de la batalla ya estaban trazadas. Westinghouse y Tesla se enfrentaron cara a cara con Edison cuando se presentaron los contratos de la lucrativa iluminación de Nueva York. Dos sistemas totalmente diferentes batallando por un premio final: la posibilidad de iluminar América y el resto del mundo. Una batalla conocida como la Guerra de las Corrientes. Ambos bandos trataban de mejorar la rentabilidad de su contrincante, pero Edison estaba convencido de que su preciada corriente continua era mejor que la alterna porque era más segura. Tocar un cable de Edison, dada su baja tensión, era doloroso, pero relativamente inofensivo, mientras que los cables de corriente alterna, al soportar una tensión mucho mayor, podían ser letales al contacto. Por lo tanto, lo que Edison estaba tratando de hacer era definir su sistema de corriente directa como sistema seguro. Desde luego era mejor que tener cables de alta tensión en las calles, mejor que el gas, y ahora mejor que las luces incandescentes de la corriente alterna, un sistema completamente seguro. Si adoptaban el sistema de Edison, podía dar por sentado que no habría riesgos. Edison argumentó que la corriente alterna era un sistema más peligroso y recalcó todos los accidentes que habían sufrido los trabajadores de Westinghouse, así como los incendios causados por los cortocircuitos. Ello supuso un potente mensaje, ya que en 1880 mucha gente aún estaba aterrorizada por la electricidad. Era capaz de electrocutar e incluso matar en un instante, aunque aún no se llegaban a comprender las razones por las que sucedía aquello. Para muchos, la idea de transportar a este asesino por medio de tuberías hasta sus casas era completamente absurda, por lo que el arma utilizada en la Guerra de las Corrientes fue el miedo. Y un casi desconocido ingeniero eléctrico llamado Harold P. Brown estaba a punto de llevar la lucha contra la corriente alterna a una dimensión completamente nueva. Iba a poner en práctica una de las campañas publicitarias más radicales y negativas de la historia. Brown había concebido un modo único y teatral de demostrar el poder mortal de la corriente alterna y estaba deseoso de compartirlo con el mundo. Así que, en una calurosa tarde de verano de julio de 1888, reunió a los 75 mejores ingenieros y reporteros del país para que presenciaran un espectáculo que nunca olvidarían. El plan de Brown era extremadamente macabro, y llegó a pagar a una banda callejera para que reuniera perros vagabundos de Manhattan para su demostración. Una vez en el escenario se dirigió a su público y dijo: "Les he reunido aquí hoy para que sean testigos de una aplicación experimental de la electricidad en animales". Su demostración consistió en electrocutar a los perros con corriente directa y corriente alterna, con el fin de probar que la corriente alterna los mataba más rápidamente. Y no solo fueron perros. Brown siguió representando espectáculos públicos en los que mataba corderos e incluso caballos. Y pronto pasó de utilizar perros a animales más grandes por una razón. Quería demostrar que la corriente alterna era más peligrosa, ya que podía matar a cualquier mamífero, incluso a los humanos.
Los experimentos con animales de Brown consiguieron persuadir a los políticos estadounidenses de que el método más humano para ejecutar a los condenados a muerte era la corriente alterna, generada por las máquinas de Westinghouse. Los abogados de Edison llegaron a sugerir un nuevo término para describir la muerte por electrocución. Su propuesta: morir a lo Westinghouse. Y precisamente a las 6:32 de la mañana del 6 de agosto de 1890, un hombre de 45 años llamado William Kemmler era atado con correas a una silla de madera y conectado a 2 electrodos húmedos, cuidadosamente adheridos a su cuerpo. Ante la mirada expectante de 26 funcionarios y médicos que observaban desde una habitación contigua, Kemmler decía adiós a su tiempo en la prisión de Chaplin y esperaba. La ejecución de William Kemmler marcó el punto más bajo de la Guerra de las Corrientes, pero no supuso su fin, ya que Nikola Tesla estaba a punto de hacer algo nunca visto antes. Algo tan maravilloso y audaz que quedaría para siempre en la memoria de quienes lo vieron. Tesla había estado desarrollando un sistema para generar corrientes alternas de muy alta frecuencia. El 21 de mayo de 1891, en una reunión con los ingenieros eléctricos más reputados, demostró la eficacia de su invento. En una demostración casi mágica de energía y maravilla, y sin ningún tipo de vestimenta o máscara de seguridad, cientos de miles de voltios producidos por la bobina de Tesla cruzaron su cuerpo hasta llegar a la lámpara que sostenía. La corriente alternativa de Tesla alcanzó una frecuencia tan alta que atravesó su cuerpo sin ocasionarle grandes lesiones o dolor. Sus demostraciones probaron que, manejada correctamente, la corriente alterna a tensiones extremadamente altas era segura. La batalla de las corrientes se dirimía a favor de Westinghouse y Tesla. En 1896 se terminó la nueva central eléctrica de las cataratas del Niágara, que utilizaba los generadores de corriente alterna de Westinghouse para producir la corriente polifásica de Tesla. Al final fue posible transmitir grandes cantidades de energía desde las cataratas a la vecina Buffalo, y unos años más tarde, la planta de Niágara estaba abasteciendo de energía a la mismísima Nueva York. Hoy, casi toda la electricidad que se genera en el mundo es a través del sistema ideado por Tesla. Pero la historia de Tesla no terminó con la fama y la fortuna. Aunque siguió haciendo grandes contribuciones en muchas otras áreas de la ciencia y la innovación, para salvar a George Westinghouse de la ruina tras el crack de la bolsa, retiró su reclamación de sus derechos sobre sus inventos polifásicos. Nikola Tesla poseía un talento único y la humanidad le debe mucho. Pero también era un hombre muy complicado. Y tristemente, con el paso del tiempo, se volvió más complicado aún. Tenía una fijación con el número 3 y no paraba de contarlo cuando caminaba. También desarrolló una fobia a las mujeres que llevaban joyas con perlas. En muchos modos su mente brillante se escapó de su control. A medida que su vida se apagaba, Tesla empezó a retirarse de la gente, encontrando amparo emocional en cualquier sitio. Se obsesionó con las palomas y se le veía a menudo dándoles de comer aquí, en Bryant Park, en el centro de Manhattan. Llegó incluso a enamorarse de una particular e inusual paloma blanca, que murió dejándole el corazón destrozado.
De anciano, Tesla quedó arruinado y solo, y vivió casi recluido en este hotel. Tesla pasó sus últimos años aquí, en la habitación 3327 del Hotel Nueva York, triste, confundido y destituido. Edison se convertiría en el héroe estadounidense, y su compañía formaría parte de la General Electric, la que hasta hoy sigue siendo una de las multinacionales más poderosas del mundo. En enero de 1943, la historia de Nikola Tesla tocó a su fin. Pero al contemplar el horizonte de Manhattan por última vez, pudo ver un cielo iluminado con luces parpadeantes y 1 millón de vidas transformadas por su ingenio. La habilidad para generar y transmitir electricidad y la invención de las máquinas para utilizarla han cambiado nuestro mundo en modos increíbles. Hoy generamos miles de millones de vatios de electricidad por segundo, por hora, por día, y ya sea mediante centrales de carbón, de gas o de fisión nuclear. Todas funcionan aplicando los principios descubiertos y desarrollados por Michael Faraday, Nikola Tesla y el resto de ingenieros eléctricos pioneros que vivieron en una extraordinaria época de innovaciones. En la actualidad, la electricidad la damos por supuesta y nos hemos olvidado de la fuerza mágica y maravillosa que en realidad es. No obstante, hay algo que jamás deberíamos olvidar. Sin la electricidad, el mundo moderno se derrumbaría a nuestro alrededor y nuestras vidas serían muy, pero que muy diferentes.